realidad vivida. En Guatemala hubo un conflicto armado interno a raíz de las desigualdades que sufrían las personas pobres, que en su mayoría, valga decir, son de los diversos pueblos indígenas del país. Como en cualquier conflicto entre las mismas poblaciones, habían personas a favor, otras en contra de todo lo que sucedía. Corría el año 1983 y un general del Ejército Nacional dio un golpe de Estado que curiosamente derrocó a otro general del mismo ejército que estaba gobernando en ese tiempo. A tal grado era la descomposición y el desorden social que ni ellos, siendo del mismo ejército, se entendían entre sí. Con la llegada del nuevo gobernante golpista, también llegaron programas que fueron impuestos a las poblaciones con miedo de por medio y entre acusaciones de ser guerrilleros o delincuentes si no se aceptaban dichos programas. Se impuso uno al que llamaron patrullas de autodefensa civil. Con la información que hoy en día se posee, pues es claro que unos vecinos con experiencias en labores agrícolas y otros comerciantes pequeños, pues la mayoría no serían capaces de autodefenderse, pero estaba ya impuesto el programa y también hoy existe información de corrupción y despilfarro que se dio en el Ministerio de la Defensa de la época al amparo de dichos programas. En fin, que uno de los muchos grupos de patrulleros que existieron en la época fue formado y liderado por don Catarino, un hombre ladino, hablante del castellano, que a decir de él, escuchó el llamado que hizo el ejército por las radioemisoras de la época y empezó a organizar a sus vecinos para volverse patrulleros. Debían de dar aviso a la municipalidad y los de la municipalidad darían aviso a la zona militar más cercana para que fueran registrados, instruidos y reconocidos como patrulleros. A cambio, decía el anuncio, recibirían una bolsa de alimentos para que se ayudaran y compensaran el tiempo de servicio que le brindarían a su comunidad. Algunos aceptaron y muchos lo hicieron más por el miedo a ser considerados guerrilleros o delincuentes, y don Catarino hizo un listado. Lo llevó a la municipalidad, se quedó él con una copia y la municipalidad dio aviso a la zona militar. Al día siguiente, muy temprano, apareció don Chepe, el comisionado militar, en la puerta de la casa de don Catarino, que, asustado, alcanzó a decir que sí, que él era el que habría organizado a sus vecinos ante la pregunta seca, directa y de mal modo que le había hecho, que si él era el que había elaborado el listado. Bueno, le dijo, desde ahora vos sos el jefe de las patrullas de acá, le terminó de decir don Chepe, viéndolo a la cara y concentrándose en sus ojos. ¿Tenés algún problema con eso?, le preguntó, acercándose demasiado a él. Más por compromiso que por convicción, respondió don Catarino que no tenía ningún problema. Don Chepe entonces le pidió que al atardecer de ese mismo día debía tener formados y con machetes en mano a los que estaban en el listado y que debía llevarlos a un pequeño potrero municipal en donde pastaban algunas cabras y caballos, porque ese mismo día recibirían entrenamiento e instrucciones, y después de eso, don Chepe se fue. Era él yéndose y don Catarino saliendo a poner de conocimiento de sus vecinos de lo que había sucedido, y que los esperaba a las 5 de la tarde en el potrero de la salida a la cruz con sus machetes bien afilados, porque ese mismo día daría inicio la formación. Asistieron todos hasta don Keno, un vecino que siempre habría sido voluntario en diversos temas comunitarios, pero en esta ocasión se mostraba con muchas dudas. Don Catarino le recriminaba precisamente eso.
Le decía que por qué ahora no apoyaba si él era una de las personas en las que la gente escuchaba y le tenían confianza y estima. Pero don Keno siempre se manifestó con dudas sobre las patrullas. Esa tarde, como a las 6, llegó un jeep del que bajaron 2 personas con trajes del ejército de la época, con una escopeta cada uno, y detrás de ellos bajó don Chepe, el comisionado, que se adelantó a decir: mire mi capi, estos son los hombres que he convencido para formar las patrullas de acá, y a él ya lo nombré jefe, porque él ha sido muy importante para la conformación del grupo. Y diciendo esto, se fue a tocarle el hombro a don Catarino y le dio unas palmadas en la espalda. Muy bien, dijo el coronel. Instrúyalos, le dijo a su acompañante, y la instrucción del día se dio. Una de ellas fue cómo aprender a cargar la escopeta y disparar a todo lo que se moviera si no se identificaba. Desde ese día ellos eran reconocidos como patrulleros de autodefensa civil y que, de acuerdo a lo que había dicho el presidente, ellos gozaban del reconocimiento del ejército y del gobierno del país. En esas estaban cuando le tocó a don Keno recibir la instrucción de la escopeta. Antes de tomar el arma, se santiguó y el instructor y don Chepe se rieron de buena gana de él. Al poco tiempo comenzaron a recibir comisiones. Así les llamaban a una especie de actividades en las que se incluían capturas de personas, notificaciones para presentarse a la zona militar y captura de jóvenes para ser enlistados en el ejército, a las que llamaban agarradas. Don Keno ya tenía a sus hijos y nietos ya mayores y casados, pero le daba lástima cuando las comisiones eran esas, las agarradas. Cuando se daba esa comisión, con un par de días de anticipación, por alguna razón se filtraba en la población y comenzaron a ser poco efectivas, porque los jóvenes se escondían o huían al monte. Por lo que los encargados de las comisiones reprendieron a don Chepe y este hizo lo propio con don Catarino. Tenés una oreja y ha de ser guerrillero, le dijeron. Solo ellos son los que no quieren que el ejército tenga más elementos, le argumentaron. Por lo que le hicieron algunas recomendaciones para dar con el paradero de la oreja y cambiaron la técnica. Ahora las comisiones ya no las sabría todo el grupo, solo algunos elegidos, y esas comisiones se darían de ahora en adelante a medianoche. Don Catarino seleccionó a sus elegidos y la siguiente agarrada tuvo éxito. Los jóvenes no supieron cuándo llegarían por ellos y muchos de ellos fueron forzados a ir y enlistarse al ejército. Fue felicitado don Chepe y este hizo lo mismo a don Catarino. Las otras comisiones también fueron un éxito, pero solo fue durante una semana. A la semana siguiente, todas las comisiones fallaron. Era obvio que entre los elegidos de don Catarino también estaba o ya había una oreja, le dijeron. Esta vez le recomendaron hacer una comisión falsa para ver quién caía y sobre todo que pusiera mucha atención sobre los detalles, cosa que así hizo. Dentro de los detalles resaltó que en muchas comisiones se enfermaba don Keno. Solo iba a algunas, pero lo descartó porque no era de sus elegidos. Lo otro que observó es que cuando don Keno no asistía a las comisiones, siempre se aparecía un perro de regular tamaño y que se adelantaba a ellos cuando iban camino a realizar esas comisiones. Llegaban a las casas donde se harían tales comisiones y en ocasiones el perro ya venía de regreso y las comisiones fallaban. También se dio cuenta de que una semana después de haber elegido a su grupo, el perro se mantenía cerca de ellos, como en una actitud atenta a quien hablara, y cuando la comisión se daba, el perro salía del lugar y se desaparecía en la oscuridad de la noche.
Don Catarino, con algo de vergüenza porque su cargo de jefe de patrulla se ponía en entredicho, fue a ver a su abuela y contarle lo que estaba sucediendo. Su abuela, una mujer muy sabia y prudente, primero lo reprendió por prestarse a ese tipo de actividades que en ocasiones daban en contra de sus vecinos. Pero le dijo: el que te está torciendo es un ajuín. ¿No te has fijado de algo raro que pase?, le preguntó doña Lipa a su abuela, y él recordó lo del perro, que no lo veían más que en las noches y en ningún otro momento del día. Ese no es un perro normal, le dijo. Es un ajuín, sentenció la anciana. Para la próxima comisión, don Catarino había ido con don Chepe a contarle que necesitaba una solución porque tenía idea de quién era el Oreja y que le daría solución en la próxima comisión que se programara. Don Chepe, sin dudarlo, le dio un arma con 6 tiros. No te preocupes, le dijo, úsalo y al nomás usarlo me lo venís a dejar. Si te preguntan o te encuentran, decís que yo me puse bolo en tu casa, vos me quitaste este asunto y que me lo venís a devolver para que vos no tengas clavos, le dijo. En la siguiente comisión, mientras esperaban que llegara el jeep, a la medianoche, unos minutos antes, se apareció el Canelo. Algunos patrulleros así habían bautizado al perro que en ocasiones los acompañaba. Don Catarino no se aguantó. Nervioso, le hizo varios disparos al Canelo y todos vieron que le pegó 2 veces. El Canelo cayó y él dejó de disparar. El Canelo se puso de pie como si nada y salió haciéndoles a todos una mirada acusatoria. Todos asustados y sorprendidos, sin saber qué hacer, y el Canelo desapareció en la oscuridad como lo hacía siempre. Esa noche se realizó la comisión. Tuvo éxito. A la mañana siguiente encontraron el cadáver de don Queno con 2 balazos en la espalda. La policía dijo que era muy probable que haya sido asesinado por la guerrilla porque él era un patrullero. Desde esa fecha hasta la disolución de las patrullas de autodefensa civil, ya no hubo quien diera aviso a los jóvenes sobre las agarradas y a algunos buenos vecinos que habrían sido acusados sin fundamento alguno. Después de firmada la paz, algunos aún recuerdan cómo don Queno llegaba después de la medianoche a avisarle a las familias que se escondieran o que escondieran a sus hijos o que huyeran, porque pronto llegarían unos patrulleros con una comisión a la casa o que a la mañana siguiente habría una agarrada. Y hasta aquí llegan las palabras de hoy. Si tienes un relato, nos puedes escribir o mandar un audio. Nuestra misión es pasar tus palabras para que otros oigan.